El jefe alfa de mi esposa la agarró por la cintura en la gala de la empresa, y le susurró, «Esta noche es mi acompañante. La puerta de salida está justo ahí». Yo me quité la corbata y dije, «Entonces, ya no necesitarás esto». 10 minutos después, la seguridad lo encontró en el suelo, suplicando por aire. ¿Justicia, o simplemente rabia? La gala anual de la empresa se suponía que sería una celebración. En lugar de eso, se convirtió en la noche que lo cambió todo. Mi esposa llevaba semanas hablando de este evento, de lo importante que era para su carrera, y de cómo todo el equipo directivo estaría allí. Estaba despampanante con su vestido de noche negro, y yo estaba orgulloso de ser su esposo. O, al menos, lo estaba hasta que vi lo que sucedió a continuación. Habíamos estado en el evento durante aproximadamente una hora, la típica charla corporativa trivial, bebidas carísimas y conversaciones de networking. Mi esposa estaba en su salsa, manejando el ambiente como siempre lo hacía. Yo estaba trayéndonos unas bebidas del bar cuando escuché su risa desde el otro lado de la sala. No era su risa genuina, sino esa risa forzada y profesional que usaba con los clientes. Cuando me di la vuelta, lo vi a él, su jefe, el tipo que había mencionado innumerables veces, siempre con ese tono extraño en su voz que nunca pude descifrar. Estaba parado demasiado cerca de ella, con la mano apoyada en la parte baja de su espalda. Pero entonces, mientras yo observaba incrédulo, movió su mano hacia la cintura de ella y la acercó más. Fue entonces cuando lo oí, tan claro como el agua, atravesando el ruido ambiental de la gala. «Esta noche es mi acompañante. La puerta de salida está justo ahí». Lo dijo lo suficientemente alto como para que el pequeño grupo a su alrededor lo oyera. Lo suficientemente alto para que yo lo oyera desde casi 7 metros de distancia. La cara de mi esposa se puso roja, pero no se apartó. No le dijo que parara. Simplemente se quedó allí, congelada, mientras este arrogante desgraciado básicamente reclamaba su propiedad frente a sus colegas. Las bebidas en mis manos bien podrían haber estado hechas de plomo. El tiempo pareció ralentizarse mientras procesaba lo que acababa de ocurrir. Esto no era un gesto malinterpretado o un comentario inocente. Era una humillación deliberada y pública hacia ella, hacia mí, hacia nuestro matrimonio. Dejé los vasos en la mesa más cercana y comencé a caminar hacia ellos. Con cada paso, mi visión se volvía más clara, mi propósito más definido. Las conversaciones a mi alrededor se desvanecieron en un ruido de fondo. Todo en lo que podía concentrarme era en la expresión de suficiencia en su rostro, y en la forma en que mi esposa seguía allí parada, sin apartarse de su agarre. Cuando llegué a ellos, el pequeño grupo se había quedado en silencio. Podían sentir la tensión acumulándose, como una tormenta a punto de estallar. Los ojos de mi esposa se encontraron con los míos, y vi algo en ellos que nunca antes había visto. No era vergüenza, ni ira hacia él, sino miedo, miedo de mí. Cariño, comenzó a decir, pero levanté la mano. No, dije con calma, mi voz cortando el repentino silencio. No lo hagas. Miré directamente a su jefe, este ejecutivo engreído que pensaba que podía tratar a mi esposa como su propiedad personal. Todavía la sostenía por la cintura, todavía con esa sonrisa arrogante, como si acabara de ganar algún tipo de juego. Déjame preguntarte algo, dije, mientras me aflojaba la corbata. ¿Crees que ese tipo de comportamiento es apropiado? Él, de hecho, tuvo el descaro de reírse. Escucha, amigo. Este es un evento de la empresa. Quizás deberías quedarte en la barra libre y dejar que los adultos se encarguen de los negocios. Fue entonces cuando me quité la corbata por completo y la dejé caer al suelo. Entonces, ya no necesitarás esto, dije, con la voz firme y tranquila. La confusión en su rostro duró exactamente 2 segundos. Luego, mi mano estaba alrededor de su garganta, y él ya no era la presencia dominante en la habitación. Su agarre en la cintura de mi esposa desapareció mientras sus manos volaban hacia su cuello, tratando de arrancar mis dedos. Así es como funcionan realmente los negocios, dije, mi voz baja pero lo suficientemente clara para que todos los cercanos la oyeran. Tratas a la gente con respeto. No pones tus manos sobre la esposa de otro hombre. Y, definitivamente, no humillas a un hombre frente a sus compañeros. Sus ojos ahora estaban saltones, su cara se estaba poniendo roja. Estaba haciendo sonidos de ahogo,
pero no estaba apretando lo suficiente como para lastimarlo de verdad, solo lo suficiente para dejar mi punto meridianamente claro. Vas a disculparte, continué, con ella, conmigo, con todos los que tuvieron que presenciar tu patética exhibición de lo que crees que pasa por autoridad. Los guardias de seguridad se estaban abriendo paso entre la multitud. Podía verlos venir, pero no estaba preocupado. Ya había dejado claro mi punto. Este ejecutivo pomposo, que pensaba que podía tratar a la gente como objetos, estaba a punto de aprender una lección muy importante sobre las consecuencias. Solté mi agarre y di un paso atrás. Él cayó de rodillas, jadeando y tosiendo, con su traje caro arrugado y su cabello, cuidadosamente peinado, ahora en desorden. El poderoso ejecutivo, que había estado tan confiado momentos antes, ahora se veía exactamente como lo que era, un matón que finalmente se había encontrado con alguien que no retrocedería. Señor, necesitamos que venga con nosotros, dijo uno de los guardias de seguridad, pero su tono no era hostil. Si acaso, sonaba casi como si se disculpara. Miré al hombre que seguía de rodillas, luego a mi esposa, que me miraba con una mezcla de conmoción y algo más que no pude identificar. ¿Estás bien?, le pregunté. Ella asintió, pero no habló. Bien, dije. Luego me volví hacia el guardia de seguridad. Iré tranquilamente. Pero primero, creo que este caballero tiene algo que le gustaría decir. Su jefe todavía estaba recuperando el aliento, todavía tratando de procesar lo que acababa de pasar. Toda la gala se había detenido esencialmente para ver cómo se desarrollaba esta confrontación. Las conversaciones habían cesado. La música parecía más baja. Incluso los camareros se habían detenido en sus tareas. Yo. Comenzó él, con la voz ronca. Pido disculpas. Más alto dije. Pido disculpas, dijo, su voz resonando en la silenciosa sala. Fui inapropiado e irrespetuoso. Recogí mi corbata del suelo y me arreglé la chaqueta. Justicia o simplemente rabia, dije, mirando a los rostros que nos observaban. Supongo que eso depende de si creen que algunas personas están por encima de la rendición de cuentas. Los guardias de seguridad me escoltaron hacia la salida, pero caminé con la cabeza en alto. Detrás de mí, pude oír el murmullo de las conversaciones reanudándose, pero ya no eran sobre informes trimestrales o proyecciones de mercado. Eran sobre lo que acababan de presenciar, sobre el ejecutivo que se creía intocable y el esposo que le demostró que estaba equivocado. Cuando llegamos a la salida, me di la vuelta una última vez. Mi esposa seguía de pie donde la había dejado, rodeada de sus colegas. Pero parecía más pequeña de alguna manera, menos segura, y su jefe finalmente se estaba poniendo de pie. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. 10 minutos. Eso fue todo lo que se necesitó para cambiarlo todo. 10 minutos para mostrarles a todos en esa sala que hay límites que no se deben cruzar, y que ciertos comportamientos tienen consecuencias. Si lo llamaban justicia o rabia no me importaba. Lo que importaba era que el respeto había sido restaurado, incluso si todo lo demás estaba a punto de desmoronarse. La comisaría olía a desinfectante y a café rancio. Llevaba 3 horas sentado en la zona de detención, esperando que alguien me dijera qué era lo siguiente. El cargo de asalto era inevitable, pero, sinceramente, me sentía más en paz de lo que me había sentido en meses. A veces, un hombre tiene que plantarse, sin importar las consecuencias. Mi esposa finalmente apareció alrededor de la medianoche. Parecía agotada, con el maquillaje corrido, todavía con aquel vestido negro de la gala. Pero había algo diferente en su comportamiento. No corría en mi defensa ni expresaba indignación por lo que su jefe había hecho. En cambio, parecía casi molesta. El abogado dice que probablemente retirarán los cargos si aceptas ir a clases de manejo de la ira, dijo sin siquiera mirarme. Él no va a presentar cargos. Aparentemente, la mitad de la empresa fue testigo de lo que me dijo. Bien, dije. ¿Y tú? ¿Vas a presentar cargos contra él por acoso sexual? Finalmente me miró entonces, y vi algo en sus ojos que me revolvió el estómago. No era alivio, ni gratitud, sino irritación. ¿Por qué haría eso?, preguntó. No fue acoso sexual. Él solo estaba. Es complicado. ¿Complicado? Me puse de pie, estudiando su rostro.
Un hombre te agarra por la cintura en un evento público y me dice que eres su acompañante, ¿y es complicado? Ella suspiró como si yo estuviera siendo irrazonable. No entiendes el mundo corporativo. Hay dinámicas en juego que no puedes resolver a puñetazos. Fue entonces cuando lo entendí. El tono que nunca había podido descifrar cuando hablaba de él. Las noches hasta tarde en la oficina, que se habían vuelto más frecuentes en los últimos 6 meses. La forma en que se vestía diferente ciertos días, alegando que era para reuniones importantes. ¿Cuánto tiempo?, pregunté en voz baja. ¿Cuánto tiempo qué? No te hagas la tonta. Sabes exactamente lo que estoy preguntando. Ella desvió la mirada, y en ese momento de silencio, todo se volvió claro. Las señales habían estado ahí durante meses. Simplemente había sido demasiado confiado, demasiado enfocado en apoyar sus ambiciones profesionales como para ver lo que realmente estaba sucediendo. No es lo que piensas, dijo finalmente. Entonces, explícamelo. Porque desde donde yo lo veo, parece que mi esposa ha estado teniendo una aventura con su jefe, y esta noche él decidió reclamar públicamente la propiedad de lo que cree que es suyo. Sus hombros se hundieron. Comenzó hace 4 meses, después del contrato de Johnson. Estábamos trabajando hasta tarde y... Levanté la mano. No necesito los detalles. Solo necesito saber una cosa. ¿Fue esta noche la primera vez que actuó así en público? Ella negó lentamente con la cabeza. Entonces, esto ha estado sucediendo durante meses. Él tratándote como su propiedad personal, y tú dejándolo pasar. No es tan simple, dijo, su voz volviéndose defensiva. No entiendes la presión bajo la que estoy, la competencia por el puesto de socia principal. Él tiene influencia. ¿Así que decidiste acostarte con el jefe para llegar a la cima? La bofetada fue rápida, pero la vi venir y no intenté esquivarla. Dejé que tuviera ese momento de ira. Probablemente fue la emoción más honesta que había mostrado en toda la noche. No te atrevas a juzgarme, Siseo. Tú trabajas en tu pequeño empleo de 9 a 5 y vuelves a casa a tu cerveza y a Netflix. Yo estoy construyendo algo. Estoy subiendo una escalera que tú nunca podrías ni alcanzar. ¿Abriéndote de piernas para el jefe? Esta vez levantó la mano de nuevo, pero le agarré la muñeca. Una vez fue suficiente, dije con calma. ¿Quieres hablar de juicios? Hablemos de cómo te quedaste ahí parada esta noche, mientras otro hombre humillaba a tu esposo frente a 50 personas. Hablemos de cómo tu primera preocupación no es que yo defendiera nuestro matrimonio, sino que podría complicar tus perspectivas de ascenso. Solté su muñeca y me volví a sentar. Quiero el divorcio, dije. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, como una presencia física. Me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, claramente sin esperar que esta conversación tomara esta dirección. Estás siendo dramático, dijo. Un error no acaba con un matrimonio. ¿Un error? Me reí, pero no había humor en ello. 4 meses de mentiras. 4 meses dejando que otro hombre te trate como su posesión. 4 meses volviendo a casa conmigo y fingiendo ser una esposa fiel. Eso no es un error. Es un patrón de decisiones. Nunca me acosté con él, dijo rápidamente. No me mientas más. Ya he terminado con las mentiras. Miró alrededor de la sala de espera de la comisaría, de repente consciente de que no estábamos solos. Algunas otras personas estaban dispersas, y nuestras voces habían estado subiendo de tono. Podemos, por favor, discutir esto en casa, susurró. No, vamos a discutirlo aquí mismo, ahora mismo, porque no voy a ir a casa contigo esta noche, ni ninguna otra noche. Estás exagerando. Sí, hubo un comportamiento inapropiado, pero en realidad no pasó nada. Sí que pasó algo. Lo elegiste a él por encima de mí. Elegiste tu carrera por encima de nuestro matrimonio. Elegiste dejar que otro hombre nos faltara el respeto a ambos, en lugar de defender lo que construimos juntos. Ahora estaba llorando, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia porque su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. ¿A dónde irás?, preguntó. Eso ya no es asunto tuyo. ¿Y la casa? ¿La hipoteca? Quédatela.
Quédatelo todo. No quiero nada que me recuerde a la mujer con la que creí haberme casado. El oficial de policía finalmente me llamó por mi nombre. El papeleo estaba hecho. Cargos retirados con el acuerdo de que asistiría a clases de manejo de la ira. Por mí, bien. Tal vez me enseñarían mejores técnicas para tratar con hombres que creen que pueden tomar lo que no les pertenece. Mientras salíamos juntos de la comisaría, lo intentó una vez más. Esto no tiene por qué terminar nuestro matrimonio. Podemos superarlo. Consejería, terapia, lo que quieras. Dejé de caminar y me volví para mirarla bajo las luces fluorescentes del estacionamiento. ¿Quieres saber la diferencia entre nosotros?, dije. Cuando otro hombre te faltó el respeto esta noche, mi primer instinto fue defenderte. Cuando yo te defendí, tu primer instinto fue protegerlo a él. Eso no es justo. La vida no es justa. Pero es simple. Tomaste tu decisión hace 4 meses. Esta noche, yo tomé la mía. Comencé a caminar hacia mi camioneta, dejándola sola bajo esas duras luces. Me llamó, pero no me di la vuelta. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Cierta confianza, una vez rota, no puede ser reparada. Mientras me alejaba, pensé en la expresión en el rostro de su jefe cuando tenía mi mano alrededor de su garganta. ¿Miedo? Miedo real. No la postura corporativa o las tácticas de intimidación a las que estaba acostumbrado. Solo el miedo crudo y honesto de un hombre que de repente se dio cuenta de que no era tan poderoso como pensaba. Mañana, empezaría a reconstruir las piezas de mi vida. Pero esta noche, por primera vez en meses, sentí que podía volver a respirar. La verdad finalmente había salido a la luz, y el fingimiento había terminado. Pasé la mañana siguiente en casa de mi hermano, con una taza de café y mirando mi teléfono. 17 llamadas perdidas de mi esposa. 12 mensajes de texto que iban desde disculpas hasta enfado y desesperación. Los borré todos sin leer más allá de las primeras palabras. Alrededor del mediodía, la curiosidad pudo más que yo. No por sus mensajes, sino por el hombre que pensó que podía humillarme públicamente y salir indemne. Su jefe, el ejecutivo intocable que probablemente estaba sentado en su oficina de la esquina en ese mismo momento, planeando su próximo movimiento. Conduje hasta el edificio de su oficina y aparqué al otro lado de la calle, no para confrontar a nadie ni causar más drama, sino para observar, para entender con qué estaba lidiando realmente. En una hora, tuve mi respuesta. Él llegó en un Mercedes plateado, actuando como si nada hubiera pasado. Traje caro, paso seguro, toda la parafernalia del guerrero corporativo. Pero noté algo más. La forma en que el guardia de seguridad le saludó con un poco menos de respeto de lo habitual. La forma en que algunos empleados en el vestíbulo lo miraron y susurraron entre ellos. Las noticias viajan rápido en los entornos corporativos, especialmente cuando involucran a ejecutivos siendo dominados físicamente en eventos de la empresa. Fue entonces cuando la vi, a mi esposa, saliendo del edificio con él, no por separado como lo harían los colegas, sino juntos. Su mano estaba de nuevo en la parte baja de su espalda, guiándola hacia su coche, el mismo gesto posesivo de la gala, excepto que ahora no había multitud para presenciarlo, ni marido para intervenir. Se fueron juntos en el coche, y yo los seguí a distancia. No porque quisiera torturarme con los detalles, sino porque necesitaba entender el alcance completo de lo que estaba enfrentando. El conocimiento es poder. Y en ese momento, sentía que había estado operando con información incompleta durante meses. Fueron a un restaurante en el centro, un lugar de lujo, del tipo donde validan el estacionamiento y los aperitivos cuestan más de lo que la mayoría de la gente gasta en el almuerzo. A través de la ventana, los vi sentarse en una mesa de esquina, inclinándose el uno hacia el otro como amantes, no como un jefe consolando a una empleada después de una situación difícil. Tomé fotos, no por venganza, sino como documentación. Si esto se iba a poner feo legalmente, quería pruebas. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi esposa, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Puedo explicarlo todo. Le respondí, lo estás explicando bastante bien ahora mismo. Disfruta del almuerzo. Mi teléfono sonó de inmediato. Contesté al cuarto timbre. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz tensa por el pánico.
Quiero decir que te estoy viendo almorzar con tu novio en Romano, S. La forma en que está tocando tu mano sobre la mesa es muy explicativa. Silencio al otro lado. ¿Entonces me estás siguiendo? Estoy recopilando información. Hay una diferencia. Esto es acoso. No, esto es un esposo descubriendo la verdad sobre su esposa. Lo que tú estás haciendo con otro hombre mientras estás casada conmigo podría calificarse como algo completamente diferente. Colgué y observé cómo ella miraba frenéticamente alrededor del restaurante, y luego le decía algo urgente a él. Él parecía enfadado, con la mandíbula apretada, esa misma expresión arrogante de la gala regresando. Salieron del restaurante rápidamente, esta vez por separado. Ella se subió a su coche y condujo hacia casa. Él se subió a su Mercedes y se dirigió de nuevo hacia la oficina. La actuación había terminado, al menos por ahora. Pero yo no había terminado de recopilar información. Esa tarde, fui a casa a recoger algo de ropa y objetos personales. La casa se sentía diferente ahora, como un escenario donde se había representado una obra durante meses sin que yo me diera cuenta de que solo era un accesorio. Mientras empacaba, hice lo que probablemente debería haber hecho meses atrás. Revisé sus cosas. Su portátil estaba protegido con contraseña, pero siempre había sido predecible con las contraseñas. La fecha de nuestro aniversario, el apellido de soltera de su madre, variaciones de los mismos patrones que había usado durante años. La cuenta de correo electrónico se abrió al tercer intento. El primer mensaje que encontré fue de hace 2 semanas, no puedo esperar a este fin de semana. Mi marido cree que estoy en el spa con amigas. La respuesta, ¿en mi casa o en el hotel de siempre? Retrocedí más. Meses de mensajes, planes, arreglos, detalles íntimos que no necesitaba leer pero que no podía evitar ver. Reservas de hotel, viajes de fin de semana disfrazados de conferencias de trabajo. Una red de mentiras tan elaborada que era casi impresionante en su alcance. Pero la peor parte no fue la aventura en sí. Fue el tono. La forma en que escribía sobre mí en esos mensajes, es tan ingenuo. Realmente cree que estoy trabajando hasta tarde otra vez. Es casi demasiado fácil. No solo estaban teniendo una aventura. Se estaban riendo de mí, burlándose del marido que era demasiado confiado, demasiado centrado en apoyar su carrera como para ver lo que estaba pasando justo delante de él. Lo imprimí todo. Cada correo electrónico, cada hilo de mensajes, cada recibo de reserva de hotel que había guardado. La evidencia era abrumadora, pero más que eso, era reveladora. Esto no fue un error o un momento de debilidad. Fue un engaño calculado que había estado ocurriendo durante meses. Mi teléfono vibró con otra llamada de ella. La ignoré y seguí leyendo. Había un mensaje de la semana pasada que me heló la sangre. Se quejaba con él sobre mí, sobre cómo había estado haciendo más preguntas sobre sus noches tardías. Su respuesta, no te preocupes. Después de que se apruebe el ascenso el próximo mes, podremos manejar la situación del marido de forma más permanente. Manejar la situación del marido. Como si yo fuera un problema que resolver en lugar de una persona a la que respetar. Todavía estaba leyendo cuando escuché su coche en la entrada. Entró por la puerta principal, llamándome por mi nombre, su voz resonando por la casa con una alegría forzada. Cariño, tu camioneta está aquí, así que sé que estás en casa. Realmente necesitamos hablar de lo de anoche. Bajé las escaleras con una caja de mis cosas y una carpeta manila llena de correos electrónicos impresos. Tienes razón, dije. Sí que necesitamos hablar. Ella vio la caja primero, luego la carpeta, y su rostro pasó por una serie de expresiones, confusión, reconocimiento, miedo y, finalmente, ira. ¿Revisaste mis correos privados? Tus correos privados sobre nuestro matrimonio. Creo que eso los convierte en asunto mío. Eso es una violación de la privacidad. Qué curioso que lo diga alguien que ha estado violando nuestros votos matrimoniales durante 4 meses. Dejé la caja y abrí la carpeta, sacando algunas páginas. A ver, dije, escaneando los correos impresos. Reservas de hotel para fines de semana en los que yo pensaba que estabas en conferencias de trabajo. Mensajes sobre lo ingenuo que es tu marido. Planes para manejar la situación del marido después de que se apruebe el ascenso de tu novio.
Cada revelación la golpeaba como un golpe físico. Abrió la boca para hablar varias veces, pero no salieron palabras. El fin de semana de spa con tus amigas el mes pasado continué, fue en realidad un fin de semana en el Marriott del centro con él. La conferencia de trabajo en Chicago nunca ocurrió. Estuviste en su cabaña en el norte del estado. Dijo en voz baja. La mejor parte es este mensaje de hace 3 semanas donde le dices lo culpable que te sientes por mentirme. Y él responde diciendo que no deberías sentirte culpable por mejorar tu vida. Deja de leer eso. Mejorar tu vida. Así es como él ve tu matrimonio conmigo, como algo de lo que estás ascendiendo. Cerré la carpeta y la miré directamente. 4 meses dije. 4 meses de mentiras elaboradas, reservas de hotel, conferencias falsas y burlas a tu ingenuo marido a sus espaldas. Y anoche, cuando te defendí, tu primera preocupación fue protegerlo a él. Ahora estaba llorando, pero no sentí nada. Ni simpatía, ni deseo de consolarla. Solo una comprensión fría y clara de exactamente con quién había estado casado. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo. Quisiste que llegara más lejos. Tú y tu novio estabais planeando manejar la situación del marido después de su ascenso. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Has estado planeando dejarme. Solo querías esperar hasta que él tuviera más poder y seguridad. Usarme para tener estabilidad mientras te posicionabas para algo mejor. Recogí mi caja y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó. Lejos de aquí. Lejos de ti. Lejos de toda esta situación que creaste. ¿Podemos arreglar esto? ¿Terapia de pareja? ¿Lo que quieras? Me detuve en la puerta y me volví hacia ella. ¿Quieres arreglar esto? Llama a tu novio y dile que la situación del marido acaba de manejarse sola. Al salir, la oí llamarme. Pero las palabras ya no importaban. Nada de lo que pudiera decir cambiaría lo que había leído, lo que había visto, lo que ahora entendía sobre la persona con la que había compartido mi vida. La verdad finalmente estaba completa. Y era más fea de lo que había imaginado. Pero al menos ahora sabía exactamente con qué estaba lidiando, y exactamente qué debía hacerse a continuación. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de una abogada de derecho de familia con copias de todo lo que había encontrado. La abogada, una mujer astuta de unos 50 años, revisó la evidencia con el desapego clínico de alguien que había visto esta historia desarrollarse cientos de veces antes. Esto es muy completo, dijo, hojeando los correos electrónicos impresos y los recibos de hotel. Mensajes explícitos, documentación cronológica. En un estado de divorcio sin culpa, esto no afectará la división de bienes, pero ciertamente pinta un cuadro claro de mala conducta marital. No quiero su dinero, dije. Quiero que quede expuesta. Así no funciona la ley de divorcio, pero hay otras vías que podemos explorar. Explicó el proceso, los plazos, los resultados probables. Mi esposa obtendría la mitad de todo lo que construimos juntos, independientemente de su infidelidad, la casa, los ahorros, las cuentas de jubilación. Procedimiento estándar en un estado sin culpa. Sin embargo, continuó la abogada, si realmente te interesa la exposición en lugar del beneficio económico, hay formas de hacer esto de dominio público. Solicitar el divorcio basándose en el adulterio crea un rastro documental. Los documentos judiciales se convierten en información pública. Hazlo. Hay algo más que deberías considerar. El empleador de tu esposa tiene políticas sobre las relaciones entre supervisores y subordinados. Lo que has documentado aquí podría constituir acoso laboral, abuso de poder y violaciones de la política. Eso captó mi atención. Sigue hablando. Muchas empresas tienen líneas directas de ética, departamentos de recursos humanos que se toman estas situaciones muy en serio, especialmente cuando hay evidencia documentada de que se está explotando un desequilibrio de poder. Salí de la oficina de la abogada con un plan claro y un cronograma. Los papeles del divorcio se presentarían en 48 horas. Pero antes de que eso sucediera, tenía otros movimientos que hacer. Esa tarde, investigué la estructura corporativa de su empresa, el manual del empleado y las políticas de ética. Todo estaba disponible en su sitio web, probablemente actualizado después de varios escándalos de acoso que les habían costado millones a otras empresas.
La política de ética era muy clara: las relaciones románticas o sexuales entre supervisores y subordinados directos están estrictamente prohibidas y pueden resultar en el despido inmediato. Había un sistema de denuncia anónima, un proceso de investigación detallado y una política de tolerancia cero para las represalias. Perfecto. Pasé la noche organizándolo todo cronológicamente: correos electrónicos, recibos de hotel, cargos de restaurante en su tarjeta de crédito que coincidían con las fechas de sus mensajes. Una línea de tiempo que mostraba no solo una aventura, sino un abuso sistemático del poder corporativo y violaciones de la política que habían estado ocurriendo durante meses. Mi teléfono había estado vibrando todo el día con llamadas y mensajes de mi esposa. Los había ignorado todos, pero alrededor de las 8 de la tarde, intentó un enfoque diferente. Apareció en casa de mi hermano. «Sé que estás ahí», gritó a través de la puerta. «Tu camioneta está aparcada fuera». Mi hermano me miró con las cejas levantadas. «¿Quieres que le diga que no estás?» «No. Déjala entrar. Esta conversación tiene que ocurrir en algún momento». Tenía un aspecto terrible. El pelo sin lavar, el maquillaje corrido, vistiendo la misma ropa de ayer. La ejecutiva corporativa segura de sí misma había desaparecido, reemplazada por alguien que parecía desesperada y confundida. «Gracias por recibirme», dijo, sentándose frente a mí en la sala de estar de mi hermano. «No te estoy recibiendo. Estás invadiendo una propiedad, y estoy siendo lo suficientemente educado como para no llamar a la policía. Me merezco eso. Me merezco todo esto. Pero necesitamos hablar sobre lo que sucederá ahora». Lo que sucederá ahora es simple. Solicité el divorcio. Mañana te entregarán los papeles. Su rostro se puso pálido. «No tienes que hacer esto. Podemos superarlo». «No, no podemos. Lo que teníamos se acabó. Lo que sucede ahora es solo papeleo». «¿Qué hay del perdón? ¿Qué hay de las segundas oportunidades?» «El perdón es para la gente que comete errores. Lo que tú hiciste no fue un error. Fue una decisión calculada que tomaste cada día durante 4 meses». Empezó a llorar, pero no sentí nada. Esas lágrimas podrían haber significado algo hace una semana. Ahora solo parecían otra táctica de manipulación. «Haré lo que sea», dijo. «Consejería, terapia, dejaré mi trabajo. Lo que quieras. No quiero nada de ti. Ese es el punto. ¿Qué hay de lo que construimos juntos? La casa, nuestra vida, nuestros planes». «¿Te refieres a la casa donde planeabas vivir con otro hombre después de que manejaran la situación del marido?» «¿Esos planes?» Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. «Lo leíste todo». «Leí lo suficiente. Leí sobre lo ingenuo que era. Leí sobre el cronograma de ascenso de tu novio. Leí sobre viajes de fin de semana disfrazados de conferencias de trabajo. Leí sobre una mujer que pasó 4 meses burlándose de su marido a sus espaldas. Esos correos no cuentan toda la historia. Cuentan lo suficiente». Me incliné hacia adelante, mirándola directamente. «Esto es lo que va a pasar. Mañana, te entregarán los papeles del divorcio. Al día siguiente, el departamento de ética de tu empresa va a recibir un informe muy detallado sobre violaciones de la política que te involucran a ti y a tu supervisor». Sus ojos se abrieron de par en par. «No puedes hacer eso. Arruinará mi carrera». «¿Tu carrera? ¿La que construiste acostándote con tu jefe? ¿La en la que violaste la política de la empresa durante meses mientras mentías a tu marido? ¿Esa carrera? Por favor, no hagas esto. Lo perderé todo. Deberías haber pensado en eso antes de decidir mejorar tu vida a mi costa». Ahora sollozaba, con todo el cuerpo temblando. El tipo de llanto que surge cuando alguien se da cuenta de que las consecuencias de sus acciones finalmente lo están alcanzando. «Nunca quise hacerte daño», dijo. «Sí que quisiste. Cada reserva de hotel, cada conferencia falsa, cada mensaje riéndote de tu ingenuo marido. Quisiste hacerme daño. Simplemente no quisiste que te descubrieran. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto?» «Nada. No hay nada que puedas hacer. El daño está hecho, y las consecuencias ya están en marcha.
¿Te quiero? No, no me quieres. Quieres la estabilidad que yo te proporcionaba mientras explorabas otras opciones. Quieres tener un plan de respaldo mientras te posicionabas para algo mejor. Quieres la idea de mí, no la realidad de mí. Me puse de pie, terminando la conversación. El abogado se pondrá en contacto contigo sobre los procedimientos de divorcio. No vuelvas a contactarme. No vengas a casa de mi hermano. No intentes negociar ni regatear. Se acabó. Se quedó sentada un momento, pareciendo más pequeña y más rota de lo que nunca la había visto. Una parte de mí podría haber sentido lástima por ella si no hubiera leído esos correos. Si no la hubiera visto reírse de haberme engañado. Si no la hubiera visto proteger al hombre que me humilló públicamente. Lo siento, dijo en voz baja. Sé que lo sientes. Sientes que te hayan descubierto. Sientes que haya consecuencias. Sientes que tu cuidadoso plan se haya desmoronado. Pero no sientes lo que hiciste. Si sintieras lo que hiciste, habrías dejado de hacerlo. Después de que se fue, mi hermano me trajo una cerveza y se sentó. ¿Estás seguro del camino que estás tomando?, preguntó. Completamente seguro. Se va a poner feo. Los divorcios siempre lo hacen. Ya es feo. Solo me estoy asegurando de que la fealdad pertenezca a las personas que la crearon. ¿Y el informe de ética a su empresa? Las acciones tienen consecuencias. Ella tomó decisiones. Ahora le toca vivir con los resultados. Me parece justo. Solo asegúrate de que lo haces por las razones correctas. Lo hago porque algunas cosas no se pueden ignorar ni perdonar. Lo hago porque el respeto importa. Lo hago porque el próximo hombre al que intente engañar merece saber con qué tipo de persona está tratando. Esa noche, finalicé el informe de ética. Nombres, fechas, violaciones de políticas documentadas, evidencia de abuso de poder y acoso laboral. Todo organizado y profesional. El tipo de informe que los departamentos legales corporativos se toman muy en serio. Mañana, las fichas de dominó empezarían a caer. Los papeles del divorcio serían entregados. La investigación de ética comenzaría. El mundo cuidadosamente construido que mi esposa y su novio habían creado comenzaría a colapsar. Se creían tan listos, tan intocables. Pensaban que podían burlarse del marido ingenuo mientras planeaban su futuro juntos. Habían olvidado un detalle importante. Ingenuo no significa débil, y paciente no significa impotente. La situación del marido estaba a punto de manejarse sola, pero no de la manera que ellos habían planeado. El informe de ética fue enviado a las 9 de la mañana en punto del miércoles. Para el mediodía, mi esposa estaba bombardeando mi teléfono con llamadas frenéticas. Las ignoré todas. A las 2 de la tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Soy David Michey. Creo que tenemos que hablar. Su jefe, el ejecutivo intocable que pensó que podía reclamar a las esposas de otros hombres. ¿Sobre qué? Sobre la situación con tu esposa. Creo que ha habido un malentendido. No hay ningún malentendido. Has estado violando la política de la empresa y acostándote con una mujer casada. Bastante sencillo. Escucha, no sé lo que ella te dijo, pero no pasó nada inapropiado. Me reí. ¿En serio? Porque tengo 4 meses de recibos de hotel que dicen lo contrario. Silencio al otro lado. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Sé razonable. Podemos llegar a un acuerdo. El tiempo para llegar a acuerdos fue antes de que pusieras tus manos sobre mi esposa en una gala de la empresa. Eso fue un malentendido. Estaba borracho. Estabas lo suficientemente sobrio como para decirme que ella era tu acompañante. Para el jueves por la mañana, la investigación de la empresa estaba en pleno apogeo. Mi esposa intentó visitar la casa de mi hermano de nuevo, pero yo no estaba allí. Estaba en un Starbucks frente al edificio de su oficina, viendo cómo se desarrollaba el drama. Primero, su novio fue llamado a una reunión con recursos humanos. Estuvo allí durante 2 horas. Cuando salió, su rostro estaba pálido, y caminó directamente a su coche sin pasar por su oficina.
Una hora más tarde, mi esposa fue llamada. Estuvo en la reunión incluso más tiempo. Cuando finalmente salió, parecía devastada. Esa tarde, recibí una llamada del departamento legal de la empresa. Querían entrevistarme como parte de su investigación. Acepté reunirme con ellos al día siguiente. La entrevista fue profesional pero exhaustiva. Me preguntaron sobre el incidente de la gala, sobre lo que había presenciado, sobre la evidencia que proporcioné. Respondí a cada pregunta con honestidad y de forma completa. Basándonos en nuestra investigación, dijo el abogado al final, vamos a recomendar el despido inmediato de ambos empleados involucrados. Violaciones de la política, abuso de poder y creación de un ambiente de trabajo hostil. ¿Ambos empleados? Su esposa era consciente de la política y eligió involucrarse en la relación de todos modos. Es igualmente responsable. Para el viernes por la tarde, todo había terminado. Ambos fueron despedidos. La carrera de mi esposa en la empresa por la que tanto había trabajado para ascender estaba acabada. El puesto ejecutivo de su novio había desaparecido. El ascenso que habían estado planeando, el poder que pensaban que los protegería, todo se desvaneció en una sola semana. Esa noche, apareció en casa de mi hermano una última vez. Parecía rota, completamente derrotada. Perdí mi trabajo, dijo simplemente. Lo sé. Él también perdió el suyo. Bien. No me queda nada. Tienes lo que elegiste. Las acciones tienen consecuencias. Cometí un error. Tomaste una decisión. Cada día durante 4 meses, elegiste mentirme, burlarte de mí, planear un futuro con otro hombre. Eso no fue un error. Esa es quien realmente eres. Se quedó allí un momento, con las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Qué pasa ahora? Ahora resuelves tu vida sin mí en ella, tal como planeabas hacer de todos modos. Nunca quise que terminara así. Querías manejar la situación del marido. Felicidades. ¿Lo hiciste? Se fue sin decir otra palabra. La vi alejarse, sabiendo que sería la última vez que la vería como mi esposa. Los papeles del divorcio se finalizaron 2 semanas después. Obtuvo la mitad de nuestros bienes, como se esperaba, pero su carrera fue destruida y su reputación en la industria quedó arruinada. Las noticias viajan rápido en los círculos corporativos. Su novio intentó encontrar otro puesto ejecutivo, pero el despido por violaciones de la política lo persiguió. Lo último que supe es que estaba trabajando para una empresa mucho más pequeña por una fracción de su salario anterior. Justicia servida, consecuencias entregadas, respeto restaurado. A veces, la situación del marido se maneja sola mejor de lo que nadie podría haber planeado. 6 meses después, estaba sentado en mi nuevo apartamento leyendo un artículo sobre la responsabilidad corporativa en la sección de negocios. La empresa para la que trabajaba mi exesposa había implementado políticas aún más estrictas sobre las relaciones en el lugar de trabajo, citando un caso reciente que había resultado en múltiples despidos. No mencionaban nombres, pero yo sabía exactamente a qué caso se referían. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermano, vi a tu ex hoy. Ahora trabaja en una tienda. No respondí. Su vida después de nuestro divorcio ya no era asunto mío. Las clases de manejo de la ira que el tribunal había requerido resultaron ser útiles. No porque tuviera problemas de ira, sino porque me enseñaron mejores formas de manejar la falta de respeto sin confrontación física. Aunque no podría decir que me arrepiento de haber puesto a su jefe de rodillas en esa gala. Mi nueva vida era más simple, más limpia. No más andar con pies de plomo alrededor del horario de otra persona. No más preguntarme por qué mi esposa trabajaba hasta tarde de nuevo. No más ser el marido ingenuo que confiaba demasiado. Había empezado a salir de nuevo recientemente. Nada serio, solo cafés y cenas casuales. Era refrescante tener conversaciones con mujeres que no me veían como un peldaño hacia algo mejor. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. No esperaba a nadie, pero cuando abrí la puerta, encontré a un repartidor con un sobre. Documentos legales, dijo. Necesito que firme aquí. Dentro había una carta del abogado de mi exesposa. Solicitaba una pensión conyugal, alegando que no podía encontrar empleo en su campo debido a falsas acusaciones que habían dañado su reputación.
Llamé a mi abogada de inmediato. Está alegando que el informe de ética fue vengativo y le costó oportunidades laborales, explicó la abogada después de revisar los documentos. El informe de ética era factual. Tengo documentación que prueba cada acusación. Lo sé. Y eso es exactamente lo que le diremos al juez si esto llega a los tribunales. Pero está desesperada. Los salarios de una tienda no pagan el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Que lo lleve a los tribunales. No voy a pagar para mantener a la mujer que me traicionó. 2 semanas después, estábamos en el tribunal de familia. Mi exesposa se había vestido de manera profesional, tratando de proyectar una imagen de alguien que había sido despedida injustamente. Su abogado argumentó que yo había actuado por venganza, que el informe de ética fue presentado de mala fe. Cuando fue mi turno de presentar pruebas, lo expuse todo sistemáticamente, la cronología de su aventura, los recibos de hotel, los correos electrónicos burlándose de mí, las violaciones de la política de la empresa. El juez revisó cada pieza de evidencia cuidadosamente. Señoría, dije cuando se me pidió que hiciera una declaración, no presenté ese informe de ética para ser vengativo. Lo presenté porque mi esposa y su supervisor violaron las políticas de la empresa durante meses mientras planeaban manejar la situación del marido una vez que su ascenso se aprobara. La evidencia habla por sí misma. El juez denegó su solicitud de pensión conyugal. La evidencia muestra claramente que el despido de la demandante fue el resultado de violaciones de políticas documentadas, no de un informe vengativo por parte del demandado. Las consecuencias de esas violaciones no son responsabilidad del demandado. Fuera del juzgado, mi exesposa intentó acercarse a mí una última vez. Esto no ha terminado, dijo. Sí, lo ha hecho, respondí con calma. Terminó en el momento en que elegiste a otro hombre por encima de tu matrimonio. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido solo papeleo. Esa noche, borré su número de mi teléfono, la bloqueé en las redes sociales y eliminé los últimos rastros de ella de mi vida. Un año después, me encontré con alguien de su antigua empresa en un bar. Mencionó que su exjefe trabajaba como gerente de nivel medio en una pequeña firma, ganando una fracción de lo que solía ganar. Su reputación en la industria nunca se recuperó. ¿Y tu exesposa?, preguntó. Ella ya no es asunto mío. Y no lo era. Había seguido adelante por completo. Nuevo apartamento, nuevas rutinas, nueva perspectiva de la vida. Había aprendido que algunas personas se aprovecharán de tu confianza si se lo permites. También había aprendido que defenderse, incluso cuando es incómodo, siempre es la elección correcta. El marido ingenuo del que se burlaban en esos correos había desaparecido. En su lugar, había alguien que conocía su valor, que no toleraría la falta de respeto, que entendía que las acciones tienen consecuencias. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo terminaron las cosas, si desearía haberlo manejado de manera diferente. La respuesta es simple. Me arrepiento de haber confiado en alguien que no lo merecía. Me arrepiento de haber estado ciego a las señales durante tanto tiempo. Pero no me arrepiento de defender mi dignidad ni de hacer que la gente rinda cuentas por sus decisiones. El respeto no es algo que se pide. Es algo que se impone. Y a veces, imponer respeto significa mostrarle a la gente que cruzar ciertos límites tiene un precio que no están preparados para pagar. La situación del marido, de hecho, había sido manejada, solo que no de la manera que ellos habían planeado. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.